Bueno, pues buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con un tema importante que tiene mucho que ver con la convivencia escolar. Dicen que sin reglas, sin reglas no hay juego. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de interactuar todos los días en nuestro entorno personal, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, en nuestro entorno laboral con distintas personas. Y diariamente en esa interacción, pues bueno, surge esa diversidad de la que hemos platicado. El día de ayer hablamos de inclusión y bueno, tiene mucho que ver con esa diversidad. Y pues pensamos distinto, actuamos distinto, tenemos un cúmulo cultural distinto, pues una historia distinta. Y bueno, en esa interacción está el dilema de cómo interactuar con las demás personas. Y es precisamente este tema el reglamento escolar como un eje de análisis de la convivencia escolar que refuerza esa parte de la interacción que tenemos unos con otros. Sus autoras son Azucena Ochoa Cervantes y Evelyn Díez Martínez. A manera de introducción, los reglamentos escolares eh, son vistos en esta bibliografía, y creo que en la vida real deberían de ser así vistos, como un instrumento formativo. Igual que la evaluación es un instrumento formativo y con un enfoque formativo y con un enfoque preventivo, igual que los protocolos de seguridad de emergencia escolar tienen un enfoque preventivo, igual los reglamentos escolares tienen un enfoque formativo y preventivo. Y esto tiene la intención de educar en la convivencia, donde nosotros interactuamos precisamente lo que estaba diciendo al inicio, con otras personas. Cabría hacer la pregunta a todos los presentes si su reglamento escolar que tienen en la escuela, ustedes lo conocen, número uno. Si el reglamento de la escuela, cuando ustedes llegaron de nuevo ingreso, se los presentaron. Si al inicio del ciclo escolar, ahorita que estamos llevando a cabo, ustedes lo platicaron con sus alumnos, con sus alumnos, con los padres de familia. Y cabría la pregunta si todos los que estamos en una escuela participamos en la elaboración de un reglamento escolar. Si damos respuesta a estas preguntas, entonces sabremos que este instrumento nos va a reforzar parte de la convivencia escolar. Si no lo podemos contestar, que no conozco mi reglamento, que no he participado en la elaboración de ese reglamento, pues simplemente vamos a trabajar de manera alienada con reglas específicas que ya están establecidas desde hace muchos años y que no se van renovando. Hay una lectura que les vamos a compartir a través de un video de Pam Samos, de Escuelas Efectivas. Este autor dice que una escuela es efectiva cuando se consensa, cuando hay comunión en las escuelas. Lo mismo pasa con los reglamentos. Cuando nosotros participamos en la elaboración de un reglamento, existe esa comunión y surge algo que llamamos identidad. Y al lograr esa parte de identidad en una escuela, difícilmente se van a crear problemas, porque todas las personas saben lo que tienen que hacer, cómo deben de actuar, el lenguaje es común, y todos esos factores van a influir en el desempeño escolar y en el logro de los aprendizajes. Hablar de un reglamento escolar es hablar también de ambientes de aprendizaje. Los alumnos, las alumnas, el personal que trabajamos en una escuela, no solamente nos enfocamos en nuestro salón, sino tenemos la oportunidad de estar en otros ambientes de aprendizaje. Y es ahí donde el lenguaje debe ser común. Y este lenguaje común pues, nos ayuda el reglamento, ¿no? Para normar. Existen reglas ya establecidas que no vamos a poder quitar, como son en las escuelas de nivel básico, el manual de convivencia escolar del Estado de Puebla. Está para el personal de las escuelas el reglamento interior de los trabajadores para la Secretaría de Educación Pública. Existen otras normas como la misma Constitución a través del artículo tercero, la Ley General de Educación,
la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y un sinfín de reglamentos. Pues bueno, eso no lo vamos a poder quitar. Este texto que vamos a analizar está enfocado a esos convenios que hacemos en las escuelas, que nos ayudan a reforzar la convivencia, que son los reglamentos internos. Decía que si en nuestras escuelas hay un reglamento de hace muchos años, pues bueno, hay que desempolvarlo, actualizarlo y donde todos participemos para crear esa parte de identidad. Pues bien, de manera de introducción, los reglamentos escolares tienen su importancia ahí precisamente en las interacciones de los distintos actores que estamos en las escuelas. La convivencia no se puede limitar a la coexistencia, nada más. La convivencia va más allá, va a la forma en cómo interactuamos con normas establecidas y con valores establecidos. Como el texto del día de ayer, que hablamos que en una escuela se debe crear cultura, se debe crear una política y se deben crear valores en las escuelas, precisamente tiene que ver mucho esta parte de los reglamentos. La convivencia no se puede limitar solamente a la coexistencia, sino la convivencia debe de prevalecer para la interacción de esos valores comunes que tenemos todos los actores que estamos en una escuela. ¿Quiénes son todos los actores? Pues los alumnos, el intendente, el administrativo, el prefecto, el trabajador social, el médico escolar, el psicólogo, el orientador vocacional, si es que hay, los docentes, el subdirector, el director, el supervisor, alguna autoridad, los padres de familia y todas las personas que se encuentren interactuando en una escuela, pues debemos de tener este lenguaje común. ¿Vale? Entonces, la convivencia implica el respeto de esas políticas educativas, de esa cultura educativa, de esos valores de la escuela, de esas normas que tienen establecidas las escuelas. Pero para poder llevar a cabo este ejercicio, pues todos debemos de participar. Por eso comencé con las preguntas. En sus escuelas, ¿quiénes han hecho ese ejercicio? Y bueno, si lo han hecho, pues felicitaciones, porque todos participaron en un ejercicio que va a fomentar precisamente la convivencia. Y aparte de todo, fue de manera democrática. Entonces, el enfoque de los reglamentos escolares deben de ser democrático y debe de ser formativo. Democrático porque todos debemos de participar y debe de ser formativo porque más allá de las sanciones, debemos de hacer del error una experiencia de aprendizaje. Igual que los protocolos de seguridad de emergencia escolar. Después de la emergencia, de todo lo que pasa, se tiene que hacer un aprendizaje de lo sucedido. Si se cometieron errores, se debe de aprender. Lo mismo pasa con los reglamentos escolares. Con ese enfoque formativo se debe de corregir algunos errores que se cometen al interior de las escuelas. Comenzamos con la primera presentación, Dulce Porta. Y bueno, en la escuela nosotros tenemos contextos, no nada más nos enfocamos en lo que es el aula. Los contextos que nosotros vemos en las escuelas, las autoras de esta literatura la van a dividir en dos dimensiones. Una es la dimensión institucional y otra es la dimensión personal. En cuanto a la dimensión institucional, la vamos a dividir en tres subsistemas que ven ahí en pantalla, que es el macrosistema, que es el mesosistema y es el microsistema. Y en estas dos dimensiones todos interactuamos. Son los contextos naturales que tiene una escuela, independientemente si es de nivel de educación inicial, de preescolar, de primaria, de secundaria o hasta de otros niveles. Son dos ambientes, dos contextos naturales, donde los actores participamos, interactuamos, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Sale? Entonces, dos dimensiones, una en el aspecto institucional, que hay tres subsistemas, y una en el aspecto personal. ¿Sale? Siguiente, vamos a desmenuzar estas dos dimensiones, comenzando por los subsistemas, ¿sí? Para que nosotros podamos establecer relaciones con los demás
necesitamos contextualizar dónde nos encontramos y a partir de dónde comienzan esas reglas. Empezamos con el microsistema. Vamos a entenderlo, eh, que las reglas empiezan desde un microsistema, que es el aula. Uno como docente llega a la escuela, el primer día de clases, al inicio de una clase, al inicio de una secuencia, al inicio de un proyecto, al inicio de un periodo, y pone las reglas del juego, ¿no? Su encuadre. Son las reglas de la asignatura, son las reglas del docente, y esos son reglamentos internos. Cada docente tiene una regla, una norma a seguir en su asignatura. Y ahí empieza este microsistema, en el aula, en la práctica docente. Es decir, las relaciones, cómo se van a dar las relaciones entre maestro, alumno, entre alumno, maestro, entre alumno, alumno, ¿sí? Y entre los que están ahí, si los llega a visitar otra persona, a ese microsistema llamado aula. Nos vamos a referir a este microsistema como su entorno inmediato de los alumnos, ¿sí? El aula va a ser un escenario concreto donde el estudiante va a interactuar tanto en la parte física, tanto en la parte emocional y tanto en las interrelaciones con las demás personas. Cuando nosotros estamos en una clase, tenemos la oportunidad de interactuar con estudiantes, con distintos profesores, hasta con los materiales educativos que se encuentran en ese entorno. Por ejemplo, muchas de las veces los estudiantes de repente arman una reta en el salón de fútbol, ¿no? Ahí se hace la retita y de repente ya reventaron un vidrio. Pues bueno, en este microsistema no hay reglas claras, no hay reglas precisas. Y es precisamente donde este microsistema es el entorno inmediato de los estudiantes donde deben de considerarse las normas básicas. ¿Y quién va a establecer esas normas? Pues el profesor con sus estudiantes. Al mismo tiempo, acuérdense que las normas deben ser democráticas y las normas deben ser explícitas y hay normas implícitas. ¿Sale? Y todo esto debe tener o basarse con las características de todos los estudiantes. Bueno, esto es referente a un microsistema, el entorno inmediato de los estudiantes, es decir, su aula. Siguiente tema, maestra Dulce, por favor. Vamos a al siguiente subsistema, que es el mesosistema. Decía hace un momento que no se queda la interacción nada más en el aula. De igual manera, nosotros tenemos la oportunidad de relacionarnos en otros espacios. Y esto nos vamos a referir con el mesosistema, con la institución, con el plantel educativo. En el plantel educativo nosotros tenemos sanitarios, tenemos pasillos, tenemos escaleras, tenemos la plaza cívica, tenemos los espacios deportivos, tenemos la misma dirección, tenemos los anexos, el laboratorio, la biblioteca, los talleres, tenemos la cooperativa, tenemos los jardines, etcétera. Todo ese mundo llamado escuela es un mesosistema. Y el mesosistema es simplemente la ampliación del microsistema. El microsistema es el aula, el mesosistema se amplía las relaciones de los actores que estamos en una escuela, se amplía a otros contextos que ahorita ya mencioné, y en esos contextos va a haber interacción entre alumno, entre alumno con docentes que no le dan clase, con docentes que sí le dan clase, alumno con su subdirector, alumno con su intendente, intendente con el prefecto con el director con los estudiantes, todas las relaciones de todos los que interactuamos ahora ya en un sistema más amplio, ¿sí? Y ahí es donde las relaciones de los estudiantes viven y ponen en práctica normas implícitas y normas explícitas. Normas explícitas, por ejemplo, el Manual de Convivencia Escolar del Estado de Puebla. Eso ya está establecido, ¿no? Y lo debe de conocer. Y una de las responsabilidades que tenemos nosotros como escuela es dar a conocer el reglamento escolar. De hecho, nuestro Manual de Convivencia Escolar del Estado de Puebla dice que una vez inscrito el estudiante,
se le debe de dar una copia del manual y de igual manera se debe de analizar y reflexionar sobre ese mismo manual. Y de igual manera lo tenemos que hacer con los padres de familia. ¿Vale? Son las normas que ya están explícitas. Y las normas que están implícitas son esos convenios que tenemos de manera democrática para hacer un reglamento interno. En el microsistema fue el reglamento interno de el profesor con sus estudiantes de su materia. En el mesosistema, que es la institución, es ese convenio interno que es llamado reglamento interior de la escuela. Y de igual manera deben ser consensuados, de igual manera se debe considerar a los estudiantes, se debe considerar al personal, se debe considerar a los padres de familia y a los directivos para elaborar este reglamento. En este sentido, el mesosistema va a estar conformado por el currículum formal, ya es algo que nosotros no podemos quitar, y de igual manera va a estar contemplado con las formas en cómo vamos a comunicar esas relaciones personales e interpersonales que se van a dar en la organización, ¿sí? Y estos van a estar determinados por un conjunto de interacciones personales. Normas implícitas, por ejemplo, en nuestro convenio en común, nuestro reglamento interior, por ejemplo, no faltarle el respeto a otra persona, ¿no? O saludar, por ejemplo, yo estudiante, puedo ir a dirigirme al sanitario y en el camino me encuentro un padre de familia que va a ver a su hijo, pero yo ni conozco ni a su hijo ni a ese padre de familia, pero lo saludo, buenos días. Hay una norma implícita. Normas implícitas, si te encuentras algo que no es tuyo, lo devuelves o se lo das a un adulto para que el dueño lo pueda encontrar, ¿no? Por ejemplo, en las canchas se puede dar en esos espacios comunes, alguien perdió su celular y bueno, el alumno tiene esas normas implícitas que están a través de su reglamento interno, de que no me lo quedo, sino que voy y se lo entrego al prefecto, a su director o al director. Bueno, entonces ahí está esta parte de las relaciones de ese mesosistema llamado institución, llamado plantel educativo, llamado escuela. ¿Sale? Ese va a ser el entorno donde vamos a identificar este subsistema. ¿Sale? Microsistema, el entorno inmediato de los alumnos, el aula. Mesosistema, el entorno de la escuela, del plantel educativo y cómo interactuamos en esos sistemas. Y ahora vamos con el siguiente subsistema. Maestra Dulce, por favor, si me hace favor de la siguiente diapositiva, que es el macrosistema. Ahora vamos con algo más, perdón, el anterior, maestra, porque estaba en la siguiente. Ahí está el macrosistema. El macrosistema. Nos vamos a referir a la sociedad, donde se encuentra la escuela. De toda esa diversidad que recibimos de estudiantes, así como ayer hablamos en inclusión de que debe haber una cultura en la escuela, de igual manera, nosotros recibimos estudiantes que ya vienen con un cúmulo, su cultura, desde su casa, desde la sociedad donde vive, y bueno, ese cúmulo va a verse reflejado en la interacción en la escuela. Y ahí nos vamos a referir al macrosistema, la sociedad. Se refiere a los distintos entornos de donde vienen nuestros estudiantes, a la localidad donde se encuentra la escuela, al estado donde se encuentra la escuela, al país donde se encuentra la escuela, y cómo esta parte del entorno social influye en la convivencia de la escuela. Ejemplo, en la última escuela donde trabajé como director, ya pegadito por los volcanes, la gente acostumbra a hablarse por su apodo y no por su nombre. Y es una característica, perdón, muy normal. Es una característica que tiene esa sociedad. Y otros son muy pelados. Y hasta que lo ve uno en carne propia y conoce su contexto, pues ya dices parte de su naturaleza, parte de su entorno, ¿no? Y así nos vamos a encontrar otros entornos con distintas características.
y de manera directa o indirecta va a repercutir en la interacción con el entorno escolar. Hablando de este macrosistema, puede influir factores desde la parte tecnológica, desde la parte del lenguaje, desde la parte de creencias religiosas, desde la parte social, desde la parte familiar, y esto es por la forma en cómo interactúan en ámbitos culturales, políticos, económicos y hasta laborales de su mismo entorno. Sí, por ejemplo, las creencias. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado un alumno que es de otra religión y no quiere participar, por ejemplo, en las ceremonias cívicas. Bueno, es parte del entorno. Entonces, esa parte, esa creencia influye en las interacciones dentro del plantel. Y hablando de la convivencia, de estos subsistemas, microsistemas, el aula, mesosistema, que es la escuela, y macrosistema, que es la sociedad, la escuela se va a concebir como un escenario donde estas relaciones se van a dar en estas dimensiones, tanto en lo personal como en lo institucional, a través de estos subsistemas. Y va a depender de la organización de la escuela generar un ambiente propicio para el logro de los objetivos educativos. ¿Y cuál es el logro de los objetivos educativos? Igual que la misión del Consejo Técnico, el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sale? Siguiente semestre, Dulce, por favor. Por eso las reglas deben estar explicadas desde un primer momento. Les decía, todos los que interactuamos en una escuela está demostrado que si se dan las indicaciones precisas, se dejan claras las reglas, si cada uno sabe lo que tiene que hacer, difícilmente se va a generar un problema o un conflicto. Dentro de estos subsistemas, la convivencia juega un papel muy importante y por eso los maestros y las maestras debemos de conocer estos subsistemas y la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. A veces nos molestamos los docentes cuando nos dicen los directivos, tenemos que hacer guardia en el receso, tenemos que hacer guardia en la entrada, tenemos que hacer guardia a la salida, etcétera, pero son parte de estos subsistemas donde nosotros nos relacionamos. Si nosotros estamos viendo que hay un conflicto, pues debemos de actuar de manera inmediata. No nos podemos tapar los ojos porque estaríamos cayendo en una omisión, ¿sale? Bueno, las normas pueden, las podemos concebir de manera moral, pero no podemos hacerlas de manera obligatoria. Más bien, debemos hacer ese ejercicio de reflexión de que se reciban esas reglas de manera natural. Lo que dije al inicio, de que se identifiquen con esas reglas. ¿Para qué? Pues para que las respeten, así de sencillo. ¿Sí? Cuando no se aceptan estos principios de valor, que por cierto, las reglas pues deben de fomentar valores universales, ahí están implícitos también. Pero cuando no se aceptan estos principios de valor, pues las reglas se cuestionan. Nos ha pasado con algunos estudiantes. Cuando los alumnos nos crean conflictos, es porque no tienen las reglas claras de dónde se encuentran. Y tampoco alguien se los ha explicado. Entonces no lo podemos echar la culpa al estudiante nada más, sino la escuela no ha este, hecho lo que le corresponde, que aprenda, aprender de que las haga suyas. Estos valores están implícitos en las reglas y en las normas sociales. Y pues como parte de las reglas, pues los que estamos ahí las debemos de ver como algo universal, que todos las debemos de llevar a cabo. Y el primero que debe poner el ejemplo, pues son los docentes, ¿no? Los reglamentos nos van a ayudar a regular, ¿sí? Pero también nosotros los docentes tenemos formas de actuar. Y ahorita lo que ven ahí en pantalla, vamos a ver también la aplicación de las reglas. Y a veces cometemos errores en la aplicación de las reglas. Puede ser por desconocimiento o ignorancia, puede ser por actitud, ¿vale? Entonces, las formas de actuación de los profesores en las instituciones
pueden generar hasta conflictos o que se violente el mismo reglamento. Repito, cuando todos elaboramos el reglamento y todos participamos en este, difícilmente se va a haber faltas en las escuelas. Bueno, vamos por el primer modelo, el punitivo. ¿A qué nos vamos a referir con esta parte? Uno de los errores comunes que hacemos es cuando aplicamos una sanción, una corrección como medida principal. Por ejemplo, cuando ante un conflicto nos brincamos todas las reglas y mandamos un reporte, ¿no? Por ejemplo, el maestro que está en clase y ya no aguanta el niño Ulises, lo saca del salón y les manda su reporte, o manda a traer las fichas de reporte con el prefecto, o lo suspende, o le dice al director que ya expulse al alumno. Son modelos punitivos que sí se llevan a cabo con mucha frecuencia con los docentes y errores que cometemos. No podemos caer en este tipo de modelos y para esto, quien hace eso es porque desconoce los reglamentos, es porque desconoce la normatividad, ¿vale? El modelo relacional, de igual manera, también se ejerce en las escuelas, pero puede estar, no lo vamos a juzgar, pero no es el más ideal para arreglar una situación. El modelo relacional se va a referir a la solución de un conflicto a través de la relación directa entre las partes. Por ejemplo, se pelean dos estudiantes en las canchas deportivas, nada más se sacaron de onda y acuerdan que a la salida se van a pelear y ya arreglaron su asunto. Y se acabó. Las dos partes ya convivieron. O se enteró mamá de una niña que en el Face ya le pusieron no sé qué cosas y muy molesta va a la casa de la otra niña para platicar con la mamá de esa niña y dialogan en el mejor de los casos o se dicen sus cosas y bueno, ya arreglaron su asunto entre esas partes. Este modelo relacional propicia la iniciativa, pero no por tener iniciativa quiere decir que tengamos la razón o sea la mejor opción que podamos tomar. Eh, la falta de conocimiento de las reglas va a limitar que en nuestro entorno sea seguro, va a limitar que el conflicto se resuelva, ¿vale? Y puede quedar en impunidad. Por ejemplo, poner el caso de la mamá, llega, ese caso de que le escribió en el Face, llega y a lo mejor toma justicia por propia mano y se acabó. No sería lo correcto. En cambio, el siguiente modelo, que es el modelo integrado, pues pudiera ser el más ideal para resolver un conflicto. Este modelo integrado, valga la redundancia, integra aspectos más positivos de ambos modelos antes mencionados. Pues decía, no vamos a juzgar porque también puede servir, ¿no? Por ejemplo, cuando convenimos con dos personas, no es lo mismo que se haga ese convenio mamá y mamá a que haya un referee, ¿no? Un mediador, puede ser el director. Entonces ahí es cuando hacemos un modelo integrado. Tomamos los dos modelos anteriores y podemos llegar de manera positiva a la aplicación del reglamento o de la normatividad para solucionar algún problema y que no limite esta solución del problema. ¿Sale? Por eso hay que hacer énfasis en que este modelo va a tener un triple sentido. Uno, se intenta superar las desventajas de los dos modelos anteriores. Otra, va a integrar actividades de enseñanza y aprendizaje. Acuérdense lo que dije al inicio, que un reglamento debe ser formativo, es decir, se debe de aprender de lo que se hizo. Y la tercera es integrarlo como una organización escolar, lo que decía del lenguaje común que todos debemos de dominar. Si dejamos explícito lo que es un reglamento desde el inicio, no cuando pasen las cosas, seguramente estaremos aplicando un modelo integral. ¿Vale? Siguientes temas, porfa. Eh, para esto, pues, para llegar a este modelo integrado, requiere de la participación de toda la institución. Los reglamentos podemos considerarlos como
un vehículo que va a fomentar valores de manera implícita y a través de cómo conceptualizan los estudiantes estas normas, se va a generar algo que llamamos disciplina. Y nos vamos a detener en este cuadro que está en su pantalla, que habla de los modelos de disciplina. Y vamos a diferenciar, no todo es malo, todo lo tradicional, cuando hablemos de algo tradicional, no quiere decir que esté mal, simplemente que las condiciones actuales requieren otro tipo de medidas. ¿Vale? Vamos a ver, referente a la disciplina, cómo se concibe en un modelo tradicional y en un modelo formativo. ¿Vale? Vamos con el primer concepto, lo que es la disciplina. En un modelo tradicional, la disciplina es la obediencia. El alumno que esté quietecito, el alumno que no se mueva, el salón que esté más callado, el alumno más obediente, ¿no? Ese es el modelo tradicional. En contraste está el modelo formativo. Y la disciplina se consigue en el modelo formativo, el cómo enseñar a los alumnos a tomar decisiones de manera responsable, el desarrollar esa competencia social, el tener un pensamiento crítico y autónomo referente a la normal que posibilite la convivencia. Es muy distinto un alumno que sea obediente, que esté quietecito, a un alumno que sepa diferenciar que el día de hoy se encuentra en un escenario, en un evento público, y el día de hoy se tiene que comportar porque está interactuando con todos los demás y puede interrumpir la ceremonia, por ejemplo, de terceros grados. Es muy distinto a que le diga el maestro, cállate, a que el estudiante, por convicción, porque está en un entorno con otras personas, él sepa que se debe de comportar ese día. Muy distinto, pero es en un modelo formativo. Y para que sea formativo, alguien se lo debió haber enseñado. Y en esta parte es donde hacemos el paréntesis. El rol del maestro. El maestro le debe de enseñar cómo va a interactuar con esas reglas. Una cosa es participar en la elaboración del reglamento, ya escuché tus ideas, ahora vamos a formalizarlo en un documento y ahora vamos a reflexionar ese documento, ¿vale? Y cuando hacemos ese ejercicio, seguramente va a ser un modelo formativo. Ahora, en un modelo tradicional, ¿cómo se concibe a un estudiante, a un alumno, a un alumno? En el modelo tradicional, el alumno aprende en reacción al control externo de un adulto. Una de las teorías del aprendizaje, los conductistas. El alumno disciplinado es el alumno obediente, el que respeta lo que dijo el maestro, ¿no? El que hace lo que el adulto considera que es adecuado y acata las reglas, ¿no? Ese es el alumno ideal para el modelo tradicional. ¿Sí? ¿Por qué están acá? Porque me dijo el maestro. No, en esa interacción, todo lo que le diga el adulto va a ser lo correcto, ¿no? Así se concibe el alumno disciplinado en el modelo tradicional. En un modelo formativo, un alumno aprende cuando interioriza esas reglas, cuando desarrolla habilidades sociales, es decir, aprende a convivir. De hecho, hay una competencia para la vida en sociedad, ¿sí? Es una de las competencias que se debe desarrollar a lo largo de educación básica y tiene mucho que ver con este tema que estamos hablando. Cuando el alumno hace esa reflexión de que no se encuentra solo en un entorno y que va a interactuar con todos los demás, pues ese día fue un modelo formativo. Alguien enseñó esa parte. Por ejemplo, nosotros no podemos llegar al cine con comida extra. Bueno, sí podemos, hasta tacos meten, ¿no? No podemos fumar en una sala de cine, no podemos interrumpir, debemos apagar nuestro celular, ponerlo en vibrador o en silencio, porque si nosotros quebrantamos eso, pues llega una persona, parte del personal del cine, y nos va a decir que nos retiremos. Lo mismo pasa en un entorno escolar, cuando nosotros interiorizamos estas reglas, cuando los alumnos interiorizan esas reglas, difícilmente va a venir la parte del adulto para decirle o corregirle. El alumno disciplinado en el modelo formativo
es aquel alumno que es capaz de tomar decisiones de manera responsable en pos del bien común y se regula de manera autónoma. Por ejemplo, lo que dije hace un rato, se encuentra en las canchas un celular y lo guarda y se lo lleva a su casa. O de manera responsable va a la dirección y dice, me encontré este celular. De manera responsable y de manera autónoma, sabe que ese celular es de otra persona. Y por eso consigue que parte de las reglas es no quedarse con algo que no es suyo. ¿Sabe? En un modelo formativo se enseña a respetar esas reglas. ¿Sí? Y cuando se interioriza esas reglas, el alumno difícilmente se va a meter en problemas. Ahora, el desarrollo moral, ¿cómo se concibe? El desarrollo moral, en una parte tradicional, el desarrollo moral, lo vamos a concebir que es basada en la evitación del castigo. El maestro, conductista, tradicional, dice, quedan 10 minutos y si no, no salen a receso de su trabajo, ¿no? Y bueno, ya el alumno entrega, se pone a hacer, no sé, las tablas, las oraciones, lo que estén trabajando, ¿sí? Y entonces, ahí está este modelo tradicional, se basa en evitar el castigo. De igual manera, hay escasa comprensión del sentido de las normas, porque nadie se las ha explicado. En cambio, el modelo formativo, la moralidad se basa por la coherencia entre lo que hago, las metas y los valores personales, ¿sí? En que ha sido interiorizado este ejercicio, mi actuación diaria, se actúa en pos de las consecuencias sobre otros involucrados. Ahí viene el enfoque preventivo. Por ejemplo, cuando bajamos de las escaleras, que están las reglas implícitas, es decir, no corro, no grito, no empujo, pues es por algo, ¿no? Si bajo como caballo y salgo corriendo, pues seguramente voy a atropellar a alguno de mis compañeros y compañeras, ¿no? Pero si el alumno interioriza esas reglas, que por algo hasta en las paredes no las pegan, ¿no? Parte simbólica de protección civil, no corro, no grito, no empujo, es parte de las reglas, pero yo ya hice ese ejercicio de interiorizar esas reglas, pues cuando salgan, cuando timbren a la hora de receso, a la hora de entrada, cuando vaya al sanitario, el alumno va a transitar de manera pacífica, a un ritmo normal, no tiene prisa, no hay prisa, nadie lo está correteando y seguramente va a evitar un accidente. ¿Sale? Poniendo un ejemplo del actuar, ¿no? De una persona cuando interioriza las consecuencias, ¿no? En el salón, no juego fútbol porque voy a quebrar un vidrio y no nada más eso, las astillas del vidrio le puede caer a alguno de mis compañeros y ocasionar un accidente. En el laboratorio, no me pongo a jugar con las sustancias porque puedo dañar a alguno de mis compañeros. En el mismo laboratorio, no ando investigando para qué se está llave, porque cuando el maestro prende el mechero, todos explotamos. ¿Sí? Bueno, cuando interioriza las reglas el alumno, no van a pasar este tipo de cosas. Y este es el modelo formativo, cuando el alumno comprende y le da sentido a las normas. No hago esto por las consecuencias que puede. Y parte de las reglas, por ejemplo, el manual de convivencia escolar de nuestro estado dice a la letra que si algún alumno deteriora algún material de la escuela o la infraestructura o lesiona a alguno de sus compañeros o compañeras, el papá se va a hacer cargo de los gastos que genere esta parte, ¿no? Eso está ahí en nuestro manual, pero alguien no se lo ha dado a conocer a los estudiantes y a los papás. Y esa es la responsabilidad de la escuela, darles este modelo formativo, enseñarles el por qué, ¿sí? No nada más hacer reglas, y aparte, hacerlo partícipe de las reglas, que ya son los convenios, como es un reglamento interior de una escuela. ¿Vale? Bueno, vamos con la siguiente, más tarde, porfa, con las conclusiones de lo que es el reglamento. Un reglamento escolar pues evita cuando se
tiene claro lo que tiene que hacer, evita violencia. Un reglamento no lo debemos de tomar como una medida de control, ¿sí? Dándole un enfoque formativo, debe ser más allá del control, debe ser visto con un enfoque formativo, con un enfoque democrático, y que esto nos va a servir para poder convivir, para que las relaciones personales e interpersonales sean sanas al interior de la escuela. Y el reglamento pues no lo debemos de ver solamente por cumplirlo, debemos de lograr ese ejercicio de interiorizar lo que acabamos de platicar en el cuadro anterior. Ahora, en cuanto a las conclusiones, eh, la convivencia escolar implica un aprendizaje. Implica un aprendizaje en dos sentidos. Por un lado, debemos de verlo como la convivencia que se debe de aprender. ¿Y qué se debe de aprender? Las formas en cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y por otro lado, aparte de aprender, de igual manera enseñamos la forma de apreciar a mí, a mí igual y comprender que estamos en un entorno igual y que las condiciones son iguales y que todos los días vamos a interactuar y que un instrumento que nos va a ayudar a regular nuestra forma de actuar va a ser un reglamento, que va a ser el lenguaje común de todos los que estamos en una escuela. La segunda conclusión de esta bibliografía es, en la escuela los maestros son el punto de referencia de las actividades que se realizan. El maestro es, juega un papel importante en las escuelas. Él es el que dirige las actividades. Por eso decía, cuando inicias un ciclo escolar, cuando inicias un proyecto, cuando inicias una secuencia didáctica, cuando inicias tu clase, cuando inicias un periodo, cuando inicias algo, sin reglas no hay juego. Debes de poner las condiciones, tú como docente, de las reglas que vamos a seguir, pero no las vas a imponer. Debes de hacerlo de manera democrática, considerar a tus estudiantes. El reglamento no va a ser para suministrar los premios y los castigos. El reglamento va a representar tu autoridad como docente, pero esa autoridad va a ser el referente de los estudiantes, cuando las reglas son claras y, por supuesto, cuando convenimos todos ahí. En ese microsistema llamado aula, el maestro es el punto de referencia de las actividades. Por eso cuando nosotros, anteriormente, cuando visitaba las aulas como director, de repente veíamos desorden y veíamos que no es falta de dominio del tema, porque a lo mejor el maestro sí domina el tema. Lo que no domina es esta regulación del actuar de sus estudiantes. ¿Y por qué no lo domina? Pues precisamente por esta parte. Las reglas desde el inicio nunca fueron claras, no los hicimos partícipes. ¿Para qué los hacemos partícipes? Repito, para que haya identidad con la cultura que va a prevalecer en la escuela. Qué bonito es cuando llegas a un salón y de repente todos dicen, buenos días, hasta como si fuera preescolar, ¿no? Pues es porque eso les han inculcado y ya es parte de la cultura de esa escuela. Qué bonito es cuando llegas a una escuela y vas estando por los pasillos y andas perdido y preguntas a un alumno, oye, ¿dónde están los sanitarios? Y te guía de manera amable. O, como cuando vas a un pueblito, no soy de aquí, ¿no? Dicen, no, si es de ahí, lo que pasa es que no conoces el lenguaje común. Es el lenguaje común que debe ser los convenios sociales. Y ahí en la escuela se llama reglamento interior de las escuelas. Es el que está implícito. Y al ser implícito, deben enmarcar valores universales. La tercera conclusión a la que se llega de esta bibliografía, el desconocimiento de las reglas por parte de alumnos, por parte de los padres de familia, por parte de los docentes, pues solamente se va a quedar en esa parte de que sabemos que hay un reglamento, pero no aspiramos a que de manera democrática participemos en las escuelas. Esta conclusión es la más importante, debemos de darle funcionalidad a los reglamentos, ¿sí? Debemos de ser partícipes en las normas que van a prevalecer en una escuela.
y debemos de fomentar de manera implícita ese currículum oculto que muchos hablan de manera transversal a través de temas específicos, valores universales. Y esto va a generar una participación ideal en las escuelas. Como dicen estas dos autoras, y como dicen, pensamos, sería una escuela efectiva. Y como dice esta bibliografía, que son los reglamentos escolares como un eje de análisis para la convivencia escolar de sus autores Azucena Ochoa y Evelyn Díez. Bueno, sería todo referente a lo que son los reglamentos escolares. Como dije hace un momento, voy a detener la grabación por temas, porque vimos que sí están un poquito cargados en megas. Y para descargarlo, por eso el día de ayer no les mandamos el video. Les vamos a mandar uno que tenemos del acuerdo 717 en lo